Hola, bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente problema de cinemática. Dice, un avión que vuela horizontalmente a 100 metros de altura con una velocidad de 360 km por hora deja caer un paquete sobre la cubierta de un barco que se mueve en la misma dirección y sentido con una velocidad de 25 km por hora. Esto es, tenemos un avión y un barco. El avión, por supuesto, va más deprisa que el barco. Se pretende que el paquete, desde el avión vamos a tirar un paquete y queremos que ese paquete caiga sobre el barco, por lo que se pide la distancia horizontal del avión al barco, medida horizontalmente a la que hay que soltar el paquete si, apartado A, el barco y el avión se mueven en el mismo sentido. Bueno, pues vamos a partir de este caso, y es que tanto el avión como el barco se mueven en el mismo sentido. Lo primero es que vamos a pasar estas velocidades que no están en el sistema internacional, tanto los 360 km por hora como los 25 km por hora al sistema internacional. Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces, estos 360 km por hora es la velocidad inicial del avión. Bueno, pues 360 km por hora, si lo pasáis a metros por segundo, pues son 100 metros por segundo. Es dividir entre 3,6. Y por su parte, la velocidad del barco, que la voy a escribir con una B de supraíndice o superíndice, pues es 25 km por hora. Y si eso lo pasamos al sistema internacional, nos da una velocidad de 6,944 metros por segundo. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un dibujo que represente todo esto que se puede leer aquí. Bien, pues este es el dibujo del problema. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Como dice, un avión que vuela a 100 metros de altura. Vale. Pues entonces, I sub 0 son 100 metros de altura. Bueno, pues este punto que está aquí, ¿de acuerdo? Este punto que está ahí son 100 metros de altura. Vale, vuela horizontalmente, viene aquí representado con la flecha, horizontalmente, con una velocidad de 360 km por hora. Bueno, ya habíamos puesto que 360 km por hora son 100 metros por segundo. Vale, y el avión deja caer un paquete, deja caer un paquete. Este paquete inicialmente tiene una velocidad igual a la del avión, así que la velocidad inicial del paquete es de 100 metros por segundo horizontalmente. Entonces yo lo que quiero es que este paquete que sale del avión caiga encima del barco. Entonces, como vemos aquí, el barco va a 25 km por hora, que son estos 6,944 metros por segundo, y en el apartado A nos dice que se mueven en el mismo sentido. Entonces, tanto el avión va hacia la derecha, el barco va hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues aquí hay una distancia inicial, esta distancia inicial, que es la x sub 0 del barco. Entonces, los dos van hacia la derecha, pero el paquete va a ir más deprisa. Entonces, lo que yo quiero es que cuando el paquete caiga al suelo, cuando el paquete esté aquí, quiero que el barco también esté aquí. Los dos se mueven hacia la derecha, pero el barco va más despacito. Entonces, lo que yo quiero es que si este instante lo llamamos t sub 1, lo que yo quiero es que en este instante t sub 1, tanto el paquete como el barco estén aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Y lo que se me pide es cuánto tiene que valer esta distancia. ¿A qué distancia horizontal tengo que lanzar yo el paquete para que caiga al barco? Por tanto, lo que se me pide es precisamente este x sub 0b. Esta es la pregunta que se me hace. Como vemos aquí, se pretende que el paquete caiga sobre el barco, por lo que se pide la distancia horizontal del avión al barco. La distancia horizontal del avión al barco es esta distancia. Y esta distancia es el x sub 0 super b. ¿De acuerdo? Lo siguiente que debemos hacer es identificar el movimiento tanto del paquete como del barco. Bueno, pues el paquete, puesto que lo soltamos, va a salir con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y va a tener una inclinación de 0 grados, puesto que se ha lanzado horizontalmente. Bueno, no es que se haya lanzado horizontalmente, sino que el avión vuela horizontalmente
y por tanto inicialmente el paquete tiene la misma velocidad que el avión, el alfa va a ser 0 grados. Esto no sé por qué he puesto aquí 0 grados centígrados. Vale. Y también sabemos la velocidad a la que se mueve ese paquete inicialmente, que son 100 metros por segundo. Es decir, sobre el paquete lo conocemos todo. Estos son los 3 parámetros del tiro parabólico. Sabemos que el paquete va a hacer un tiro parabólico y por su parte el barco lo que va a hacer es un movimiento rectilíneo y uniforme. El barco lo que tiene es un movimiento rectilíneo y uniforme y, como digo, el paquete lo que tiene es un tiro parabólico. Bueno, pues vamos a buscar parabólico. Vamos a buscar las ecuaciones de cada uno de estos dos y eso es lo siguiente que vamos a escribir. Aquí tenemos las ecuaciones tanto del paquete, que son las del tiro parabólico, como las del barco, que es un movimiento rectilíneo y uniforme que se mueve en el eje X. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es particularizar estas ecuaciones con los datos que me dan. En el caso del paquete conozco los 3 parámetros, I sub 0 alfa y V sub 0, por lo cual esto va a estar totalmente determinado. Y en el caso del barco, pues conozco su velocidad, pero no conozco la posición, que es lo que me piden. En las siguientes ecuaciones no voy a poner ni la Vx del paquete ni la Vi del paquete, porque no nos van a hacer falta para el problema, porque el problema al final lo que queremos es que caiga ahí. No nos piden ninguna velocidad, sino que lo que queremos es que la X del paquete coincida con la X del barco, la Y del paquete coincida con la Y del barco. Entonces, una vez que particularicemos estas ecuaciones, obtendremos, bueno, pues una vez particularizadas, las ecuaciones del paquete son estas, como digo, tiro parabólico, y las ecuaciones del barco son estas. Y lo que se nos pide en el apartado A, bueno, pues, lo que se nos pide es esta X B sub 0, la distancia que hay entre la distancia horizontal entre el paquete, entre el avión y el barco, que coincide con este valor de aquí, que es esta distancia de aquí. Esa distancia. Vale. Entonces, para calcular esta distancia, pues lo que tengo que imponer es que cuando el paquete haya caído al suelo, esté a una altura cero, el barco y el paquete estén en la misma posición del eje X. Vale, de acuerdo. Entonces, en el instante t sub 1, resulta que el paquete está en el suelo. Por estar el paquete en el suelo, la I sub 1 debe ser 0. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que yo voy a poder calcular cuánto va a tardar el paquete en caerse. Con esta ecuación de aquí voy a saber en qué instante de tiempo el paquete toca el suelo. Entonces, venimos aquí, 100 menos 4,9 t sub 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Bueno, si resolviésemos esta ecuación, que es muy sencillita, pues nos da 4,518 segundos. Quiere decir que este instante de tiempo son 4,518 segundos. ¿De acuerdo? Y una vez que yo sé el tiempo que tarda el paquete en caer, también voy a saber en qué X cae el paquete. O sea, cuál es el valor de X para el que el paquete cae, con esta ecuación de aquí. Entonces, X1 es igual a 100 por T sub 1, pero T sub 1 es 4,518. Luego esa X sub 1 es 451,8 metros. ¿Vale? Esta X de aquí son 451,8 metros. Entonces, yo lo que quiero es que el barco en este instante, en el instante 4,518 segundos, también se encuentre en esta posición horizontal. Puesto que sé que el paquete en este instante va a estar en esta posición horizontal y yo quiero que caiga dentro del barco, en el barco deberá suceder lo mismo. Por tanto, lo que yo quiero es que la X del barco
en el instante 1 coincida con la x del paquete. Bueno, pues si ponemos esto, la x1 del barco será x sub 0 del barco más 6,944 por t sub 1, estoy usando esta, pero t sub 1 sé que es 4,518, tiene que coincidir con la posición en el eje X del paquete, y la posición en el eje X del paquete son estos 451,8. Por lo cual, lo único que me queda es despejar esta incógnita, que es lo que me piden. Entonces, esta incógnita, si lo hacemos, nos da un valor de 420,42 metros. Y así se resuelve el apartado A. Entonces, esta distancia de aquí tiene que ser 420,42 metros para que coincida cuando el barco esté en esta posición, sea cuando el paquete cae en esa misma posición y en ese mismo instante t sub. Vamos con el apartado B. Para el apartado B, me dicen que el barco y el avión se mueven en sentidos contrarios. Es decir, que ahora el barco se va a mover hacia la izquierda, voy a suponer que el avión se sigue moviendo hacia la derecha, y lo que me piden es lo mismo. ¿Cuánto tiene que valer la distancia desde aquí hasta aquí? ¿De acuerdo? Entonces, a este instante pues le puedo llamar t sub 1 otra vez. Cuando van a coincidir. Y lo que tenemos que hacer se sigue moviendo de la misma manera. El tipo de movimiento del paquete sigue siendo tiro parabólico y el movimiento del barco sigue siendo rectilíneo y uniforme. En el caso del paquete sigue siendo todo exactamente igual, es decir, la v sub 0 son 100 metros por segundo, el alfa sigue valiendo 0 grados y la I sub 0 sigue valiendo 100 metros, pero en el caso del barco, la velocidad x del barco ahora sigue siendo de 6,944, pero negativa, puesto que ahora va hacia la izquierda, la componente x va a ser negativa. Entonces, ahora la Vx del barco es menos 6,944 metros por segundo, porque va hacia la izquierda. Entonces, si particularizamos con estos datos a las ecuaciones generales, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Bueno, pues estas son las nuevas ecuaciones del movimiento. Las del paquete son exactamente las mismas, no ha cambiado nada. Y del barco lo único que ha cambiado es que antes aquí había un más, puesto que se movía hacia la derecha, y ahora hay un menos. Es lo único que ha cambiado. Entonces es repetir el problema exactamente igual, simplemente que con este menos. De la misma manera, vamos a suponer que se tocan aquí en el t sub 1. Bueno, pues primero yo puedo calcular cuál es este instante de la misma manera que antes, porque yo sé que la I en t sub 1 va a valer 0, entonces utilizando esta ecuación, la I sub 1 va a valer 0, por lo tanto 100 menos 4,9 t sub 1 al cuadrado va a ser 0. El t sub 1 nos va a dar exactamente el mismo valor que antes, porque es la misma ecuación. Era 4,518 segundos. Y la x sub 1 nos tiene que seguir dando la misma, puesto que la x sub 1 la vamos a sacar de ahí. El tiempo es el mismo, pues la x sub 1 tiene que seguir siendo la misma. 4,518. Bueno, pues estos 451,8 metros. Entonces yo lo que quiero es que en ese t sub 1 el barco se encuentre en la misma posición que el paquete. O sea que yo lo que quiero es que x del barco en ese instante sea igual que la x del paquete. Bueno, pues imponiendo esta ecuación, la x del barco será x sub 0b menos 6,944
por el T sub 1, que es 4,518, y esto tiene que ser igual a la x1 del paquete, que son 451,8. Bueno, pues si despejamos esa ecuación, la x del barco nos va a dar 483,17 metros. Y esto quiere decir que esta distancia de aquí a aquí debe ser 483,17 metros para que caiga. Mayor que la anterior, que la del apartado A, que eran 420,42. Bueno, pues esta es la solución del problema y con esto hemos terminado el problema. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco.